termina el libro, en la 12. Bien, vamos a dar comienzo entonces, como siempre lo hacemos. Vamos a hacer como nada más que esta vez con este nuevo formato, que es el que siempre quisimos hacerlo. Así que bienvenidos a todos. Espero que se queden y que la palabra del Eterno nos edifique a todos por igual. En este formato que hemos hecho de así con las presentaciones en grande, entonces podemos leer y nos pueden acompañar con las lecturas. Amén. Bueno, vamos a hacer entonces, como siempre hacemos, la bendición por la Torá, porque vamos a leer la Torá. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol jamin, benatan la nube torato, Baruch atah Yud Het Vad Hei noten hatorá. Bendito eres tú, Yud Het Vad Hei, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito seas tú, Yud Het Vad Hei, el dador de la Torá. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Bueno, como bien dijimos, nosotros veníamos en este nuevo ciclo, en este año. Recordamos que hablábamos de que vamos a ir tratando de encontrar, no vamos a ir, sino vamos descubriendo a Yeshua en cada una de las porciones y vamos viendo cómo se va desempeñando, se va desenvolviendo la porción, el estudio, y vamos a ir viendo un poco cómo nuestro don Yeshua es todo apunte profético desde el principio hasta el final de los tiempos, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces en Vayetze se estableció, lo tenemos desde Bereshit, Génesis 37:1 hasta el 40:23. Bien, en esta introducción vamos a ir viendo la vida de José, ¿no es cierto? Y comparándola con la vida de nuestro don Yeshua. José, vemos que en el principio de esta porción, que es en Génesis 37:2, nos dice que José era un pastor que apacentaba las ovejas de su padre, del rebaño de su padre junto a sus hermanos. Y vamos a ver también esta similitud con nuestro don Yeshua, que en Juan 10:11 nos dice que Él es el buen pastor. Él es el que apacenta las ovejas, nuestro don Yeshua. Esta es una comparativa de José y Yeshua. José fue vendido como esclavo a Egipto, que también está en Génesis, lo vamos a estudiar más a profundidad, 37 del 26 al 28, y nuestro don Yeshua también fue vendido, digamos, a precio de esclavo. En Mateo 26:15 nos dice que Judá lo vendió al precio de 30 monedas de plata a aquellos quienes buscaban matarle. Fue la traición de Judá Iscariote. También los hermanos de José no lo reconocieron cuando llegaron a Egipto. Eso vamos a ver más adelante ya en la próxima porción, pero vamos haciendo un tipo spoiler, vamos viendo. Entonces vemos cómo Yeshua también no fue reconocido cuando él vino a la tierra, cuando él estuvo entre nosotros. Es más, hasta hoy en día hay todavía personas que niegan o que reniegan o que muchas veces no creen que Él es justamente esa puerta, quien es nuestro Salvador. Así que todavía hay personas que no aceptan a Yeshua como aquel que nos da la salvación. Él le fue cambiado el nombre en Egipto a Joseph. Después más adelante en las próximas vamos a ver que Joseph toma un nombre que no era la salvación por medio de un nombre que no es su nombre, que no es su verdadero nombre. Todos lo conocen como Jesús, todos lo conocimos, inclusive nosotros mismos lo conocimos, que ese no es su verdadero nombre, que su verdadero nombre era Yeshua, que es la salvación. Entonces vemos cómo esta similitud entre Joseph y Yeshua, que Joseph es el apunte profético de nuestro don Yeshua.
vamos a encontrar muchos más. Nosotros acá hicimos un pequeño resumen. Le pusieron vestiduras en Egipto, lo cambiaron, lo afeitaron, lo pusieron totalmente distinto, lo cambiaron que ni siquiera sus hermanos lo reconocieron. Hoy nosotros también nos está pasando exactamente lo mismo. Vemos a un Yeshua romanizado, con un nombre distinto, con ropa distinta, que anduvo sobre la tierra totalmente distinto a lo que realmente fue. Hoy tenemos varias series que nos muestran algunas otras cosas en donde han tratado de corregir eso, ¿no es cierto? Su nombre, de corregir sus vestimentas, sus vestiduras, pero igualmente en un primer momento lo conocimos como un Jesús totalmente romano, con toga, con vestiduras blancas con rojo, que no correspondían a una vestidura normal de nuestro Eterno, de nuestro... Y parte de esto también es lo que está sucediendo con la amada casa de Judá, que ellos no pueden reconocerlo y verlo como su líder, como su Mesías. ¿Por qué? Porque se los presentó siempre no solamente con vestiduras romanas, sino con costumbres que no eran las costumbres ordenadas por el Eterno, que no eran las costumbres del pueblo como tal. Entonces, al ellos verlo así, obviamente que no lo reconocen. Y lo mismo sucedió en esa época con Joseph, ¿no es cierto? Porque sus hermanos no lo reconocieron, no solamente por las vestimentas, sino también por toda la actitud, ¿no es cierto?, que tenía Joseph en ese lugar, por el puesto que tenía. Hoy en día, si les hablamos a la amada casa de Judá y le presentamos al Jesús que hemos conocido, y de la manera que lo hemos conocido, por supuesto que no lo reconocen y no lo aceptan. Un Jesús que enseña a no guardar Torá, un Jesús con vestimentas romanas y con un nombre que no es hebreo. Entonces lógicamente que no lo van a reconocer. Entonces eso es lo que apunta, ¿no es cierto?, a nuestro Adón Yeshua con respecto a lo que vemos con lo que sucedió con Joseph y con Yeshua, esas similitudes que vemos a lo largo de la escritura. Exactamente. Joseph se reveló a sus hermanos cuando fueron a hablar a él por segunda vez. Vemos cómo Yeshua le será revelado también en la segunda venida. No es que es digamos, sabemos que él vendrá por segunda vez, porque él ya vino, ya estuvo entre nosotros, ya habitó, pero sabemos que la promesa es que él volverá, que él regresará. Joseph siguió la guía de Yudhet Bat-Hei, siguió lo que Yudhet Bat-Hei había ordenado. Joseph tuvo suficiente pan para salvar a Egipto del hambre, que eso lo vemos en Génesis 47, 13 al 19, que es la próxima porción. Vemos cómo por ser obediente, Joseph, por no afanarse, por no deprimirse, obviamente que habrá pasado todos esos estadios, ¿no es cierto?, esa situación de haber sido vendido por sus propios hermanos, haber sido entregado como esclavo, haber vivido en esas circunstancias, habrá tenido, ¿no es cierto?, sus momentos Joseph, pero él sin embargo siempre demostró su firmeza, su creencia a Yudhet Bat-Hei, y que Yudhet Bat-Hei es quien ordena el plan de vida para nosotros, y gracias a eso él tuvo pan para salvar a todo el mundo conocido en ese momento, porque no solamente salvó al pueblo de Egipto, sino salvó a todos los pueblos, a todo aquel que iba alrededor de Egipto a buscar alimento. Vemos también cómo nuestro Adón Yeshua es el pan de vida. En Juan 6:35 nos dice que Él es el pan de vida, que Él es el alimento. Es más, la palabra misma nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Yudhet Bat-Hei. Entonces vemos cómo ellos, por siendo obedientes, son la salvación, son el pan, el alimento que nosotros tenemos que comer, el alimento que a nosotros nos alimenta espiritualmente. Entonces vemos cómo tenemos que actuar, como Joseph actuó.
y cómo nuestro don Yeshua también se revela al pueblo, se revela a todos. Bueno, estas son algunas de las similitudes que nosotros veíamos. Igual hay más, vamos a seguir viendo seguramente más adelante. A medida que vamos entrando en la porción, vamos a ir viendo todas esas similitudes. Por eso me parecía raro, muchas veces hay personas que niegan que niegan a Yeshua dentro de las Escrituras, dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Sin embargo, Yeshua está desde un principio, como lo venimos enseñando. Amén. En la lista número 1 va desde Bereshit 37:1 al 11, donde vemos cómo Joseph era el preferido de Jacob. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, esto es lo que hablábamos hace un rato. Aquí se nota que él era pastor, ya que dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos. Vemos cómo José era, no sé si preferido, pero era muy amado por su padre. Es más, su padre le había entregado esa túnica, haciendo por ahí, digamos, diferenciación entre sus hermanos y él. Pero vemos cómo él realmente hacía la voluntad del Padre, que es lo que nosotros tenemos que prestar atención muchas veces, porque nosotros muchas veces vamos haciendo nuestra propia voluntad y no viendo la voluntad del Padre. Entonces terminamos cayendo en distintos errores. Sí, acá en esta parte vemos algo muy importante con respecto a justamente esa diferencia que había de amor entre el papá, ¿no es cierto?, con Joseph y con sus hermanos. Muchas veces hemos malinterpretado esta parte y justamente por lo que dice acá, ¿no es cierto?, que Joseph le informaba a su padre sobre lo que hacían sus hermanos, y pensábamos que, bueno, entonces por esto es que los hermanos no lo querían, ¿no es cierto? Pero no es así. Acá mismo lo explica. Y eso es porque, ¿qué sucede? Nosotros leíamos y le dábamos nuestra propia interpretación, pero vemos que no, acá está claro, está bastante claro. Nos dice que los hermanos le aborrecían porque él amaba, ¿no es cierto? Israel amaba a Joseph y lo amaba más que a todos, pero porque lo había tenido en su vejez. Entonces vemos que ese era el punto, que lo amaba por eso, no lo amaba más porque Joseph le traía el comentario de lo que hacían sus hermanos, sino era porque lo había tenido en su vejez. Entonces vemos esto, que nosotros cometíamos ese error, ponerle nuestra carne, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos, cuando vemos que la misma palabra, la misma escritura se explica sola. Exactamente, y bueno, todo esto nos fuimos dando cuenta a medida que también estudiamos en paralelo lo que es el Targum de Jonathan, y esto por ahí nos trajo un poco de más revelación en las intenciones y en las actitudes de cada uno. Pasa que nosotros muchas veces no investigamos, no escudriñamos, nos quedamos con la primera impresión, y bueno, eso también por ahí a veces hacemos un prejuicio como seres 37, en el capítulo 37. Lo que dice el Targum sobre esta historia, sobre Joseph. Y Jacob habitó en paz en la tierra de la peregrinación de su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. José era un hijo de 17 años.
había salido de la escuela y era un joven criado con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José trabajó su mala fama porque los había visto comer la carne desangrada por las fieras, las ovejas y las colas. Y fue y se lo contó a su padre. Israel amaba a José más que a todos los hijos, porque la semejanza de José se asemejaba a la suya. Y le hizo un manto de figura, un manto adornado. Y sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos y abrigaba enemistad contra él. Y no querían hablarle pacíficamente con él. No querían hablar pacíficamente con él. A sus hermanos. Y ellos agregaron aún para guardar enemistad con él. Y les dijo: oíd ahora este sueño que tuve. Vemos cómo acá vamos a contar los sueños de Joseph, pero antes de los sueños de Joseph vamos a ver el tema de la túnica, que la túnica también representa, recordemos que la túnica, esa túnica nosotros hemos leído de colores, pero acá vemos que era adornado, era un manto adornado, un manto especial que le había regalado su padre porque lo amaba, y no solamente porque lo amaba, porque esto le daba un cierto privilegio, siendo que él se quedaba en casa, se quedaba, aparte de pastorear, estudiaba la Torá, estudiaba las instrucciones del padre. Acá vemos cómo en el Targum nos da evidencia de que él lo que le decía a su padre era justamente que había visto a sus hermanos comer carne desgarrada por las fieras, y este conocimiento que José sabía que esto estaba mal, era una instrucción del Eterno. Recordemos que después, más adelante, vamos a ver en las porciones de Levítico, en las porciones de los alimentos, las porciones de la dieta alimenticia, vemos cómo no se podía tocar estos animales, no se podía comer esta carne desgarrada por las fieras. Sin embargo, sus hermanos sí lo hacían. Los hermanos comían la cola, comían cosas que no debían. Entonces, muchas veces nos encapsulamos en que la ley del Eterno, las instrucciones del Eterno, se fue dada mucho tiempo después del Éxodo, ¿no es cierto?, donde reconocemos el lugar del monte Sinaí, donde fue recibida la instrucción del Eterno, pero vemos que esta historia está mucho antes, y acá nos da evidencia este texto, que ya desde antes había instrucciones, hasta inclusive en los alimentos. Veníamos viendo anteriormente con la porción de Noah, con la porción de los animales puros, impuros, con muchas cosas venimos viendo, y nos van dando evidencia de que el Eterno tenía instrucciones, ya había dado las instrucciones a sus elegidos, a sus escogidos, que recordemos que es a partir de Abraham quien es escogido, pero inclusive vemos como en Noé también había instrucciones. Entonces vemos cómo Jacob lo pone en ese lugar de privilegio, porque no solamente era el hijo amado porque era de su vejez, sino también porque respetaba las instrucciones, porque guardaba la Torá, porque guardaba las instrucciones del Eterno, porque él venía y le contaba a su padre las cosas malas que hacían sus hermanos. Recordemos que hay cuando más adelante vamos a ver en los estudios que cuando uno calla y es testigo del pecado y calla ese pecado y no lo denuncia, se hace partícipe del pecado. Entonces se hace culpable del pecado tan como aquellos que lo cometieron. Entonces acá Joseph lo que hacía era no hacerse culpable de los pecados de sus hermanos, y venía y se lo contaba a su padre. Entonces vemos que esa enemistad, esa envidia, ese problema que había entre sus hermanos no solamente era debido al amor de su padre, sino también a la rectitud de sus actitudes, la rectitud de José al ver a sus hermanos y al vivir, ¿no es cierto?, las instrucciones del Eterno. Entonces veíamos también otra cosa, el manto. Muchas veces lo hemos observado como nos han enseñado, como de muchos colores, recordemos, representando a todas las naciones.
Entonces, y así como nuestro don Yeshua también vino por todas las naciones. Él vino por las ovejas perdidas, ¿no es cierto? Pero una vez después de su sacrificio, Él nos redimió y redimió a todo el mundo de los pecados. A todo aquel quien confiesa que Yeshua es su Señor, Él será salvo. Entonces, ahí vemos otra similitud entre Yeshua y Joseph. Sí, también vemos que en otras culturas, antiguamente también el manto, un manto así multicolor, representaba eso, liderazgo, y los hermanos entendieron esto, comprendieron qué representaba ese manto de colores. Amén. Amén, sí. Okay. Bien. Entonces después vemos, y José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos agregaron aún para guardar enemistad con él. Y les dijo, oíd ahora este sueño que tuve. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí mi gavilla se levantó y se puso en pie, y he aquí tus gavillas rodearon y se inclinaron ante mi gavilla. Eran gavillas para atar. Y sus hermanos le dijeron, ¿piensas reinar sobre nosotros o esperas dominarnos? Y añadieron todavía mantener enemistad contra él por sus sueños y por su palabra. Y volvió a soñar otro sueño y lo contó a sus hermanos y dijo, he aquí he soñado todavía un sueño. Y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí, y lo contó a su padre y sus hermanos. Pero el padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿De verdad vendremos yo, tu madre y tus hermanos, y nos postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le envidiaron. Sin embargo, su padre guardó el dicho en su corazón. Vemos eso también. Justamente en esta parte vamos a notar algo muy importante con respecto a los sueños, que no solamente José era el que tenía sueño y que podía interpretar, sino que vemos que los hermanos comprendieron, entendieron el sueño. Y todo esto a raíz de que el mismo Jacob también había tenido sueños, y también lo sabía interpretar. Recordemos que en las porciones anteriores el Eterno le habló por medio de los sueños. Entonces era todas estas cosas ellos las habían aprendido por medio de su padre. Entonces conocían Torah, conocían de los sueños, conocían de interpretación de sueños, sabían cómo interpretar. ¿De qué manera podemos interpretar un sueño? Es conociendo las escrituras, es de la forma que vamos a comprender lo que el Padre nos quiere decir, lo que el Eterno nos quiere decir por medio de los sueños, y es únicamente por medio de su palabra. Es por esto que ellos sabían qué significaba ese sueño. Claro, recordemos que Jacob, en el tiempo en que Labán le ofreció el salario, Jacob comenzó a tomar las varas y a limpiar las varas para que el rebaño que le había prometido Labán para prosperar tenían que ser las cabras veteadas, moteadas, manchadas. Y recordemos que él tuvo ese sueño en el cual el Eterno le habló, y no solamente en ese, sino anteriormente también ya había tenido revelación. Pero es como dice Ivana, nosotros muchas veces tenemos el problema de no saber interpretar lo que soñamos, no saber tener ese conocimiento, porque no estudiamos las escrituras, porque no entramos en profundidad a leerlas, a entenderlas. Vemos cómo nos muestra, diríamos, el Eterno a medida que vamos escudriñando, vamos entendiendo cada vez mejor su voluntad, lo que Él quiere para nosotros. Entonces, a medida que entendemos las escrituras, vamos relacionando todo esto con nuestra vida cotidiana, y así lo hacían en aquel entonces. Sus hermanos automáticamente entendieron lo que significaba el sueño, ¿no? Señorearte. Habiendo entendido perfectamente el sueño de las gavillas,
Y así también su padre Jacob, cuando le mostró el segundo sueño. Recordemos, las escrituras siempre, nosotros decimos, cada vez que estamos estudiando, decimos, siempre cuando nos muestra o nos revela algo por segunda vez las escrituras, que significa exactamente lo mismo, o que nos vuelve a reafirmar, es porque el Eterno está afirmando su voluntad, afirmando lo que va a suceder, afirmando. Entonces acá le estaba afirmando por medio de sus sueños a Joseph lo que iba a pasar en el futuro. Y vemos cómo se conecta, y cómo, vamos a ver cómo también nos muestra, ¿no es cierto?, a Yeshua, esta similitud que hay con Yeshua. ¿Qué sucedió? Yeshua vino y les explicó, enfrentó a los fariseos, ¿no es cierto?, a los que ministraban la palabra, a los que enseñaban de la palabra. Él les mostró, entendieron, es que lo querían apedrear, entendieron bien. Y lo mismo sucede con Joseph en esta parte. Ellos entendieron el sueño y le dijeron, ¿acaso enseñorearás tú sobre nosotros? Entonces con esto lo odiaron más. Eso despertó celo, enojo, envidia, y es lo mismo que sucedía con los rabinos de aquel entonces con Yeshua, ¿no es cierto? Cuando entendieron, cuando él les dijo, yo y el Padre somos uno, o cuántas veces él les dijo cosas así similares, insinuándoles, ¿no es cierto?, que él era el Padre, que él era el Mesías, que él era la representación del Padre aquí en la tierra. Cuando entendieron esto, que querían apedrearlo por esta situación. Hoy en día, si lo traspolamos a la actualidad, ¿no es cierto?, está sucediendo exactamente lo mismo. Cuando decimos y mostramos por medio de las Escrituras que Yeshua es la imagen visible del Eterno, que es el mismo Eterno que hizo que su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, cuando decimos esto, y que es el Padre, ¿no es cierto?, cuando decimos esto, y que no es diferente del Padre, se levantan en contra, se levantan a tirar piedras, y de qué manera tiran piedras, ¿no es cierto?, atacándonos, diciéndonos un montón de cosas, como que no sabemos nada, como que no comprendemos. Pero ¿por qué dicen estas cosas? Porque comprenden y conocen la Escritura. Y lo mismo sucedió en esa época con Yeshua y también con Joseph. Exactamente, por eso es Joseph es un apunte profético a nuestro Adón Yeshua y todo lo que iba a suceder. Bien, la segunda liyá, es Génesis 37, del 12 al 22, donde nos muestra, cuando ellos lo vieron de lejos, nos muestra la conspiración que los hermanos de Joseph hicieron con Joseph. Recordemos que su padre lo llama, en esta liyá, su padre lo llama, ¿no es cierto?, para que vaya a buscar a sus hermanos, vaya a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Entonces su padre le prepara alimento y todo y lo manda. Supuestamente sus hermanos habían partido y habían ido a llevar el rebaño, a apacentar las ovejas a Siquem, ¿no es cierto? Recordemos, en las porciones anteriores hablábamos de Siquem, hablábamos de este valle donde vemos que siempre el Eterno da instrucción, da a conocer sus instrucciones, da a conocer revela sus instrucciones al pueblo en Siquem. Recordemos que en Siquem había sido la muerte de todo el reino a mano de los hermanos de Joseph, por haber transgredido, por haber tomado a Dina. Y recordemos que también esto fue a causa de que el pueblo se había perdido. El pueblo todo, porque la evidencia de eso es justamente cuando Jacob pide que todos los zarcillos y los ídolos para enterrarlos, para comenzar el nuevo camino, que era la instrucción del Eterno, que era que le dijo que se mueva nuevamente a Betel, a su casa. Pero para ir a su casa tenían que dejar todos los zarcillos, todos los ídolos y los aretes y los zarcillos que tenían, justamente porque el pueblo ahí se había corrompido,
Esa nos da la evidencia de que el pueblo se había alejado de las instrucciones, a pesar de que estaban en Siquén asentados, no guardaban los mandamientos del Eterno, no guardaban las instrucciones. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Joseph es mandado a Siquén a buscar a sus hermanos y no los encuentra en aquel lugar, se encuentra con una persona en el camino que le indica que no estaban en ese lugar, que estaban en otro lugar, que habían llevado el rebaño a otro lugar, justamente que en aquel entonces era muy conocido porque era un gran mercado comercial, en vez de ser un lugar donde ellos debían apacentar las ovejas, donde debían alimentar, cuidar, proteger los rebaños, no, se habían ido a un lugar donde justamente no correspondía. Entonces obviamente que estaban en falta los hermanos, porque no estaban en el lugar donde tenían que estar. Entonces conspiraron contra Joseph. En el versículo 18 nos dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaras cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle a una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Vemos cómo hay esa raíz de amargura, ese rencor contra el hermano, esa envidia contra el hermano, que llegan a conspirar. Recordemos que Yeshua, cuando vino, también exactamente hicieron lo mismo. Lo que hacían los fariseos y los rabinos del Sanedrín eran tenderle trampa para tratar de ponerlo en evidencia y poder matarle. Así como lo hicieron los hermanos de Joseph, así hicieron también el pueblo, el Sanedrín, los rabinos, los altos religiosos en el tiempo de Yeshua, que también le vino justamente lo que vos decías, a exponer. Él venía y decía: no, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy la salvación. ¿Lo estás buscando? Perdón. Y vemos cómo en Mateo 22:15 nos dice exactamente lo mismo. Dice que ellos conspiraban para matarle, conspiraban en contra de Yeshua. En Mateo 22:15 dice su palabra: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Elohim, y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Vemos cómo ellos tramaban. Esto es una evidencia de que cómo los fariseos, cómo los rabinos, cómo los de alto rango temían la palabra que él difundía, temían el sermón que él daba, la enseñanza que él daba, cómo se presentaba ante los demás. Ellos le temían. Vemos que es como le pasaba a Joseph. Joseph se reveló a sus hermanos, les reveló los sueños, y sin embargo los hermanos, en vez de aceptar y entender lo que estaba sucediendo, no, se rebelaron y lograron, obviamente, todo esto encaminó al propósito de Joseph, así como también encaminó y entendemos que tenía que suceder con nuestro don Yeshua. Bien, en esta parte que vos comentabas, ¿no es cierto?, que los hermanos debían estar, ¿no es cierto?, apacentando las ovejas, apacentando el rebaño. Joseph se los encuentra en otro lugar. Vemos que en esta parte, cuando Joseph va a buscarlos, enviado por el Padre, con esta misma similitud la encontramos con Yeshua, ¿no es cierto? Él va a buscar a sus hermanos y se encuentra en el camino a un hombre errante, dice la Escritura. Esto lo podemos ver en Génesis, ¿no es cierto?, 37, que va desde el 12 al 22. Nos dice que se encontró con un hombre errante y él le dijo dónde estaba. Fue a buscar a sus hermanos.
a los de su casa. Yeshua viene y va y enfrenta a los del Sanedrín. Y nos dice la palabra en Juan 1, 11, nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Siempre hemos malinterpretado este versículo, ¿no es cierto?, esta parte, porque muchos dicen, vino a los suyos, y siento que está en singular y luego en plural, porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué significa de que vino a lo suyo? No es que fue solamente al pueblo judío y ellos no lo recibieron y ya está, y es por esto que, bueno, ya eliminan a Israel, y no es así, porque lo que vemos que cuando vino nuestro don Yeshua, quienes no le recibieron eran los que estaban enseñando la escritura, eran los que se suponía que debían estar apacentando las ovejas, apacentando el rebaño, es decir, enseñando la Torá, enseñando las instrucciones. Pero ¿qué sucedía? No estaban apacentando el rebaño, no estaban enseñando las instrucciones del Padre. Muchos se habían desviado. Es por eso que toda la población en aquella época estaba errante, porque no conocía de las instrucciones del Padre, guardaban algunos mandamientos y otras doctrinas y las cosas y los mandamientos de hombre, y los ponían por encima de los mandamientos de Dios. Y era lo que estaba sucediendo en esa época. Y es por eso que ese hombre errante representa a esa humanidad de esa época que estaba errante, que no conocía, que guardaban mal los mandamientos. Hacían primero, les ponían carga pesada a las personas, como por ejemplo el de que no podían cortar, creo que cortaron trigo o cebada, no recuerdo, para alimentarse, y entonces le habían puesto una carga, porque la escritura dice que no se podía meter la hoz, no hablaba de la mano, o sea, no hablaba de que no podían alimentarse en ese día. Lo que se refiere a la escritura de no poner la hoz, es decir, de no trabajar, de no comercializar, es clara la escritura, pero no se estaba enseñando bien. O por ejemplo, donde dice la escritura que no se puede en Shabbat, vamos a ponerlo así, dar ciertos pasos, ¿no es cierto?, cierta cantidad de pasos, no dice eso la escritura, eso no lo van a encontrar, eso venía en mandamientos de hombre. Y donde dice la escritura que había que hacer un cierto ritual de lavado de manos, ¿no es cierto?, para purificarse, para comer, para alimentarse. O para alimentarse, no habla de ese ritual de mano. Eso lo habían puesto en aquella época los del Sanedrín, y es por esto que él vino a eso, a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Enseñar, ¿no es cierto?, enseñar la Torá. Él vino a darnos la correcta interpretación de la Torá. Él vino a que pudiéramos guardar bien los mandamientos, no como los rabinos estaban poniendo cargas pesadas que ni ellos mismos podían hacer. Entonces, por eso dice que vino a lo suyo, y los suyos, es decir, esos maestros, no le recibieron. Joseph va y busca a sus hermanos y no estaban ahí sus hermanos. Dice que deberían estar en Siquem, que es el valle de la decisión, donde se toman la decisión si decido seguir al Eterno para bendición o no seguirlo, y caerán maldiciones. Esto lo podemos encontrar en la misma escritura, ¿no es cierto?, en la misma Torá. Y ellos, en lugar de estar ahí en la protección del Padre, porque cuando uno obedece a las instrucciones del Creador, o de nuestros padres, estamos bajo la protección de nuestro Padre. Ellos no estaban bajo la protección del Padre, ellos estaban en otro lado, no recuerdo bien, pero el lugar que menciona donde estaban era un lugar donde se hacía comercio. Cuando vino Yeshua y se enfrentó, ¿no es cierto?, a los fariseos, a los maestros de la ley religiosa, ¿qué es lo que sucedía en esa época en el templo? Que él mismo les dijo, habían hecho de la casa del Padre una cueva de ladrones, estaban haciendo mercancía, estaban vendiendo. ¿Él acaso no tomó un látigo y tiró todo? Y tiró todas las cosas, las monedas, todo el comercio que se estaba haciendo un comercio con la casa del Padre.
con las ofrendas, con todo lo que era para la casa del Padre. Entonces estaban comercializando. ¿Qué estaban haciendo esos hermanos que debían estar apacentando las ovejas, enseñando Torá, llevando al pueblo al arrepentimiento? ¿Qué estaba haciendo? Estaba comercializando. Lo mismo sucede en esta parte, que Joseph, en lugar de encontrar a sus hermanos apacentando las ovejas, los encuentra en un lugar de comercio. Entonces por eso tramaron y querían matarlo. Los descubrió en que estaban, querían matarlo, querían hacer, ¿no es cierto?, lo peor con Joseph, porque los había descubierto que no estaban haciendo lo que el Padre les había mandado hacer. Lo mismo sucedió cuando vino Yeshua. No estaban haciendo lo que el Padre les había mandado hacer. Estaban haciendo comercio. Y cuando Yeshua les descubre todo esto y les tira todo esto, obviamente que querían matarlo. Lo mismo sucede. Entonces vemos esta similitud que hay con Joseph y con Yeshua. Exactamente, amén. Y también en el versículo 22 nos dice: y les dijo Rubén, no derraméis sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por liberarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Recordemos que Rubén tenía la idea de volver a rescatarlo, ahí nos dice la escritura, de volver a rescatarlo para llevarlo a su padre, porque aquellos al principio los que conspiraron eran matarlo directamente, y entonces nace esta idea de la cisterna. Recordemos que en Jeremías 2:13 nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fueron fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Vemos cómo esta cisterna tiene mucho que ver, porque esta cisterna estaba vacía. Recordemos que cuando nuestro don Yeshua vino, también se encontró con esa falta de agua dentro de la cisterna. Recordemos que el agua dentro de la cisterna es la Torá, es el agua viva, que él mismo dice que él es el agua viva, que quien beba de él no tendrá más sed. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Se encontró cisternas vacías, y así lo dice Jeremías, y así lo vemos en Joseph. Encontraron esa cisterna vacía donde echaron a Joseph, y en Jeremías nos dice que abandonaron la Torá, abandonaron las escrituras por ir a cavar cisternas a otro lado, quienes eran cisternas rotas, que eran vacías. Y en Juan 4:14 nos dice su palabra también: mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces vemos como en Juan 4:14 nos está narrando, ¿no es cierto?, que Yeshua era ese agua viva, Yeshua era esa cisterna que contiene el agua. Ojo, no la que no es una cisterna rota, sino es aquella cisterna que contiene el agua. Amén. Vemos todas estas situaciones que vamos encontrando sobre nuestro don Yeshua y la similitud de Joseph. Vamos a ver en la aliyá número 3, que va desde Génesis 37, 23 al 36, nos dice que sucedió pues cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Recordemos que así también sucedió con nuestro don Yeshua, quienes antes de su muerte le quitaron esa túnica para librar juego sobre ella. Recordemos, los romanos dice, y era algo que ya estaba profetizado, no era algo nuevo, digamos. Esto sucedía porque estaba así profetizado que iba a suceder. Recordemos que eso ya había sido pronunciado, que jugarían sobre su túnica, que sortearían su túnica. Juan 19, del 23 al 24. Bien. 23-24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua,
tomaron sus vestidos e dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién será. Esto fue para que se cumpla la escritura que decía, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Esta palabra ya estaba escrita. Amén. En el Salmo 22, 18, que dice justamente eso, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Entonces lo que estaba sucediendo aquí era totalmente profético, así como también sucedió con Yeshua, sucedió con Joseph, habiendo similitud entre ellos. Vemos después la venta de Joseph, y cuando pasaban las madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Bueno, creo que es la venta de Judá, Mateo 26, 14. Sí, eso estoy buscando. Mateo 26, 14. acá, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Recordemos que esto es Judas, ¿no es cierto?, hablando con los del Sanedrín, hablando con los rabinos, tratando de vender a nuestro don Yeshua, que pagaron 30 piezas de plata. Recordemos, acá nos dice que Joseph fue vendido por 20 piezas de plata, pero lo de 30 piezas de plata era una profecía que se tenía que dar. Justamente estoy buscando eso, 30. Sí, lo que nos dice en la Torá justamente con respecto a este precio, las 30 piezas de plata, representa el precio de un esclavo. Y vemos que a Joseph, si bien no es el mismo número, ¿no es cierto?, porque él es vendido por 20 piezas de plata, pero es vendido como esclavo. Así que vemos que la similitud es esa, representa lo mismo. Joseph es vendido como esclavo y Yeshua lo pagaron a precio de esclavo. Exactamente. En Zacarías 11, del 12 al 17 nos dice, les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, de lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, vaya precio con que el que me ha valorado entrega eso al alfarero, así que tomé las 30 piezas de plata y se las di al alfarero del templo del Señor. Entonces vemos también cómo esto estaba profetizado de las 30 piezas de plata. Recordemos que aquí en Zacarías el Eterno está hablando y él está dando revelación a Zacarías sobre qué haría, y nos está mostrando justamente la historia, está contando la historia de que tomó dos cetros, uno de gracia y el otro de... ¿cómo era? Sí, era uno de gracia y el otro de atadura, y los quebrantaba a ambos. Entonces el Eterno está explicando y está diciendo que justamente nos está mostrando qué era lo que iba a suceder en el futuro. El Eterno estaba profetizando las cosas en Zacarías tal como iba a suceder con nuestro don Yeshua. Recordemos que nuestro don Yeshua es la gracia, quien fue quebrantado, quien fue quebrado
para poder liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Su sangre fue derramada justamente para pagar el precio de sangre por nuestros pecados. Y así también sucedió con Joseph. Joseph también fue vendido como esclavo por sus hermanos y fue quebrantado. Recordemos también en el versículo 35 nos muestra: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Recordemos que aquí los hermanos de Joseph traen esas túnicas, porque ¿qué es lo que hacen? Lo venden a los madianitas y toman su túnica, derraman sangre sobre su túnica y le dicen a su padre que habían encontrado la túnica por el camino, dando a entender como que había sido comido por alguna fiera salvaje, que había sido despedazado y muerto en el camino, y traían su túnica como evidencia de esa muerte. Recordemos que entonces ahí todos los hijos de Jacob se levantaron y Jacob hizo luto por mucho tiempo. Y eso es lo que dice en el versículo 35: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Recordemos, Jacob vive un luto muy largo, un luto que realmente después vamos a ver, ¿no es cierto?, a medida que vamos estudiando las escrituras, que nunca lo superó hasta su reencuentro. Bien. Sí. Se me olvidó. Perdón. Bien, después pasamos a la porción, a la aliyá 4, que es de Bereshit, Génesis 38, del 1 al 30, donde vemos la historia de Judá y Tamar. Esto es algo interesante que vemos, porque recordemos que cuando empezamos esta porción, ¿no es cierto?, hablaba de que iban a narrar la historia de la descendencia de Jacob, de los descendientes, de las generaciones de Jacob, pero sin embargo encontramos dentro de las escrituras a dos referentes principales solamente: a José, por todo este problema de que fue vendido, toda esta situación de que fue vendido y fue declarado muerto, y después encontramos la historia, hace un paréntesis la narración, y encontramos la historia de Judá. Recordemos que la promesa de los dos reinos, la promesa del reino de Judá y el reino de Israel, viene desde aquel entonces. Recordemos que el nuevo pacto está sobre las dos casas, sobre la casa de Israel y la casa de Judá, y que será una sola. Entonces vemos cómo aquí en esta aliyá vemos cómo sucede la historia de Judá. Aconteció en aquel tiempo que Judá dejó a sus hermanos y se dirigió a recibir con un hombre adulamita que se llamaba Jirá. Judá vio allí a la hija de un hombre cananeo llamado Súa, y la tomó y se unió a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, y él llamó su nombre Ella concibió otra vez y dio a luz otro hijo, y ella llamó su nombre Onán. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo, y ella llamó su nombre Selah. Él estaba en Kesib cuando ella dio a luz. Entonces vemos cómo Judá se aparta. Recordemos, después de toda esta situación donde venden a sus hermanos, donde declaran su muerte, Judá se separa de sus hermanos y comienza se aparta de Israel, se aparta de Jacob, y justamente empieza a transgredir todas las leyes posibles que el Eterno, las instrucciones que el Eterno había dado. Recordemos, el Eterno en Abraham, en Isaac, en Jacob, la mayoría había mandado a sus hijos a buscar mujeres de la propia parentela, que no se unan a mujeres cananeas. Sin embargo, Judá se aparta, va a vivir a otro lugar y toma para sí mujer cananea, y conocemos la historia de
de Onán y de Selá, que también es totalmente trágica. Vemos como el Eterno, digamos, vemos cómo el Eterno maneja toda la situación y cómo el Eterno revela a pesar de las cosas. No es casualidad que esta historia, tanto la de José como la de Judá, estén en las Escrituras como algo muy importante dentro de las Escrituras de la descendencia de Jacob. Y vamos a notar algo importante justamente en esta parte, que es lo que nos está señalando y que podemos ver que por medio de esto, ¿no es cierto?, que no fue solamente entregada en el Sinaí la Torá, y fue entregada pero escrita, pero ya conocían de la Torá, ya conocían de instrucciones. ¿Por qué digo esto? Porque así como cuando muere el primer hijo, para dejar descendencia del primer hijo, debía tomarla, estamos hablando de Tamar, ¿no es cierto?, debía tomarla el hermano y para dar descendencia del hermano mayor. ¿Y dónde encontramos esta ordenanza? Lo encontramos en la Torá. Lo encontramos en la Torá pero sabemos que la Torá fue dada, supuestamente lo que siempre hemos creído y entendido, es que fue dada en el Sinaí. Entonces, ¿cómo ellos conocían estas instrucciones? ¿Cómo es que ellos conocían esto? Porque eran instrucciones que se dieron desde el principio. Recordemos que la Escritura nos dice que las instrucciones, o sea, el plan, es decir, todo el plan del Eterno fue dado, todo el mensaje fue dado desde el principio. Entonces, es eso lo que tenemos que entender y traer, ¿no es cierto?, a memoria, analizarlo, y verlo, ¿no sé? Ahí en el Sinaí fueron escritas, y eso de que hayan sido escritas en piedra, que muchos dicen, fue escrita en piedra, como que representa algo malo. No, eso representa justamente algo, parte de nosotros, ¿no es cierto? Que haya sido escrita en piedra representa que debe ser escrita así como fue escrita en piedra. ¿Qué sucede? La piedra es un material que no se rompe, ¿no es cierto?, duro, y así debe ser la Torá en nuestra vida, debe ser escrito en nosotros y sellada, marcada, y esto es lo que debemos comprender y entender. Amén. Acá vemos en el versículo 8 donde dice: entonces Judá dijo a Onán, hermano de Er, cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Y encontramos esa ley en Deuteronomio 25, del 5 al 10, nos dice: cuando un hermano habitare junto y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito de ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Vemos cómo el Eterno, después en Deuteronomio nos deja, ¿no es cierto?, Moisés escribe estas leyes, pero acá vemos que ya anteriormente esta instrucción había sido enseñada a los patriarcas, porque esta instrucción que Judá le da a su hijo es justamente una instrucción que seguramente la habrá aprendido de Jacob. Jacob se la tiene que haber administrado, se la tiene que haber dado, instruido. No es casualidad que tome esta decisión Judá. Entonces vemos, porque sabemos que el hermano mayor de todos, hacía lo malo, la trataba mal a Tamar y no le había dado descendencia. Entonces el Eterno se enoja contra él, le causa la muerte. Entonces Judá toma a Onán, a su hermano, y se lo entrega a Tamar
para que cumpla esta ley que está escrita en Deuteronomio. Así también vemos como en el versículo 24 dice: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla, y sea que... 21:9 nos dice la palabra del Eterno: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Entonces, acá vemos la evidencia de que las instrucciones habían sido dadas desde mucho antes del Sinaí, de que la gente del mundo en aquel tiempo conocido, previo al Sinaí, previo al Éxodo, inclusive previo a Moisés, ya conocía de las instrucciones del Eterno, ya tenía a sabiendas que tenía que hacer cada una de las cosas en cada situación. No era casualidad que Judá diga: sacadla y sea quemada. Recordemos, hay unos escritos en donde nos da evidencia de que Tamar era hija de un sacerdote, si bien estaban en la tierra de Canaán, pero su padre era sacerdote. Entonces no es casual que Judá haya dicho esto, tome estas decisiones, siendo que estaba apartado de su casa, que no estaba viviendo bajo la casa de Israel, que él estaba viviendo solo a su propia cuenta, se había apartado de sus hermanos, de su padre, pero sin embargo él había aprendido de estas instrucciones que seguramente el padre le habrá enseñado, y él las aplicaba, él aplicaba las instrucciones del Eterno. Pese a que conocía de las instrucciones y las aplicaba, también se había apartado, ¿no es cierto? Y se había alejado de Israel, se había alejado de... Recordemos que Israel representa el pueblo. Entonces se había alejado de la cobertura, de la protección. ¿Y qué sucedió? Él toma a Tamar, él no sabía que era Tamar porque ella se había cubierto su cara, y se había hecho pasar por una mujer, ¿no es cierto?, que vivía de esto, ¿no es cierto? Y es esto lo que hace Judá, que también está mal, es algo que no corresponde. Y vemos que comete este hecho, ¿no es cierto?, con Tamar, y es por esto que Tamar queda embarazada. Y vemos eso que hace Tamar, eso que hace Judá con Tamar en esta parte, cuando le entrega su cayado, su sello. Estas cosas son muy importantes para ellos, para su pueblo. En este entonces eran cosas importantes y él no le da esa importancia. Vemos lo alejado que estaba de la instrucción, lo alejado que estaba de ser pueblo. Si bien hizo aplicar, ¿no es cierto?, quería hacer aplicar las leyes o lo que había aprendido, pero estaba un poco alejado. Sí, él no las aplicaba, él las conocía, pero no las aplicaba al 100% en su vida. Es lo que pasa exactamente hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que conoce las escrituras, que conoce las instrucciones del Eterno, pero no las quiere aplicar en su vida, no las quiere aplicar, reniegan contra la Torá, reniegan contra los mandamientos del Eterno y no las quieren aplicar. Hace un rato pensaba yo, porque todo aquel que confiesa a Jesús, a Yeshua como nuestro Salvador, es nuestro hermano, ¿no es cierto? Pero sin embargo, hay muchos que se niegan a las fiestas, siguen celebrando fiestas paganas como los cristianos, siguen celebrando Navidad, Año Nuevo, siguen en las cosas del mundo, no quieren aplicar, reconocen a Yeshua como su Salvador, reconocen que el sacrificio de Yeshua, por su sangre somos redimidos, igual que nosotros, pero se ríen o reniegan de nosotros cuando nosotros le mostramos la verdad, le mostramos que caminamos en rectitud, que tratamos de caminar en lo que la Torá nos enseña y quedar, digamos, ponernos a voluntad del Eterno, no a nuestra voluntad, no a nuestras decisiones. Y recordaba un poco lo que nuestro Adón Yeshua nos enseñaba. Recordemos que él le enseñaba por parábola, y una de las parábolas más conocidas es justamente la del hijo pródigo. Entonces vemos cómo el hijo se aparta
de la casa del padre, toma la herencia, reconoce a su padre, toma la herencia, pero se va y vive fuera de la casa de su padre, sin reglas, sin ley, sin instrucción. ¿Y cómo termina? Regresando a su padre sin nada, habiendo malgastado toda la herencia, y su padre lo reconoce, le abre las puertas, lo acepta, pero sin embargo aquellos luteranos, todos ellos reconocen a Yeshua, pero no quieren aceptar la instrucción del Eterno, no quieren aceptar la Torá, la ley, las leyes del Eterno, no las viven, no les importa. Entonces son como ese hijo pródigo que toma su herencia, pero se va de su casa. Pero la malgasta. Exactamente. Y que es malgastarla es no obedecer a la voluntad del Padre, al corazón del Padre, porque eso es lo que quiere el Padre. Cuando nosotros mostramos las instrucciones, mostramos la obediencia, no es una obediencia que a nosotros se nos ocurrió, o unas instrucciones que nosotros nos inventamos o que se inventó Moisés, porque muchos dicen son las leyes mosaicas, ¿no? Moisés no se sentó a inventar leyes. No, es el corazón del Padre. Las leyes que fueron escritas por Moisés. Moisés, digamos que es el escriba, y es por medio de quien tenemos la Torá. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en ese momento en el Sinaí? Solamente escucharon las 10 palabras y no quisieron escuchar más. Pusieron su confianza en Moisés, y que suba Moisés a transcribir, a traer todo lo que el Padre le iba a dar. Y bueno, vemos que es el mismo Eterno, porque nos dice que el mismo Eterno escribe la Torá con su propio dedo. Entonces es el mismo Eterno que da esas instrucciones. Él es el que da las instrucciones. Esa es su voluntad, ese es el corazón del Padre, eso es lo que el Padre quiere que hagamos. No es leyes mosaicas, no son leyes inventadas por Moisés ni por nosotros, ni a nosotros se nos ocurrió, no. Es la voluntad, es el corazón del Padre. Por eso hay una de las leyes por las cuales todo cristiano hoy en día que cree en Yeshua, pero que profesa alguna de las doctrinas que hoy son comunes, religiosas, reniegan, por ejemplo, contra la ley dietética, las leyes alimenticias, contra comer cerdo, contra comer, no, si eso ya era para los antiguos, era para pero Yeshua, el hijo pródigo, termina comiendo el alimento de los cerdos y junto a los cerdos, porque termina limpiando el lugar de los cerdos, durmiendo junto a los cerdos. Eso es lo que hacen los cristianos cuando comen alimentos que el Eterno prohibió y no se dan cuenta. Y cuando se den cuenta, el Padre los está esperando con los brazos abiertos, pero se tienen que dar cuenta y salir de ese lugar, porque si no regresan, no tienen la salvación. Ahora, si regresan, sí van a tener la salvación, sí van a ser aceptados. Y así como aquel hijo que se quedó en su casa y fue reverente, tuvo envidia, que es la casa de Judá, la cual sigue la Torá, sigue las instrucciones del Eterno. Él es celoso, la amada casa de Judá, cela, pero igualmente está en la casa, está ahí. Cuando se le sea revelado nuestro don Yeshua, cuando se le sea revelada la salvación, la casa de Judá no le será extraño ni le costará guardar los mandamientos del Eterno, porque ellos ya lo guardan. A pesar de las grandes cargas que le agregan, ellos abrirán sus ojos y entenderán, porque todas esas grandes cargas que le ha creado la casa de Judá no fue con la mala intención, sino fue con la intención de resguardar al máximo los mandamientos del Eterno. Por eso ellos, cuando hablan del Shabbat, de que no debes caminar tanto, no debes trabajar, hicieron tantas prohibiciones encima, le agregaron tantas cosas que al final terminan desvirtuando el Shabbat, terminan desvirtuando el gozo de ese día, siendo una carga para las personas, pero con el temor y el temblor de no equivocarse, de no fallar, de no errar. Imagínense la reverencia que la casa de Judá tiene para la Torá, para la escritura, para la instrucción. Ellos aman la instrucción, viven la Torá, a lo cuales nosotros nos cuesta muchísimo. Pero eso es lo que tratamos de enseñar y eso es lo que tratamos de mostrar.
Amén. En la parte final de esta aliyá dice en el 27 en adelante hasta el final: y aconteció en el tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató de su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Vemos cómo de Tamar nacen dos hijos. Justamente son los hijos, es la descendencia de Judá. Tanto Fares como Sara son la descendencia de Judá, y vemos cómo, así como pasó con Jacob y Esaú peleando, uno nacido prendido del talón del otro, en esta situación Judá tuvo una cosa parecida en su descendencia. Recordemos que de ahí dice que Judá nunca más tocó a Tamar, respetó eso, y Tamar no crió a sus hijos, y de ahí viene toda la descendencia de Judá, y nace la casa de Judá. Bien, ahora vamos a la aliyá número 5, que es de Génesis 39, del 1 al 6. Vemos cómo acá volvemos otra vez a la historia de Joseph, a José y en Egipto, y vamos a ir viendo las distintas situaciones. Llevado pues Joseph a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yudhet-Bajei estaba con Joseph, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yudhet-Bajei estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yudhet-Bajei lo hacía prosperar en su mano. Hacía Joseph gracia en los ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó a su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yudhet-Bajei bendijo la casa del egipcio a causa de Joseph, y la bendición de Joseph estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de Joseph, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era Joseph de hermoso semblante y belleza presencia. Vemos cómo aquí también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para nuestra vida, para nuestro día cotidiano. Joseph nunca, a pesar de todo lo que le había sucedido, de haber sido vendido como esclavo, llevado lejos de su tierra, lejos de sus hermanos, de su parentela, sin embargo Joseph seguía aferrado a Yudhet-Bajei, creyendo y depositando toda su fe y su confianza en él, y el Eterno nunca lo abandonó, nunca lo dejó. Recordemos que eso también tenemos que hacer nosotros hoy en día. Nosotros pasamos muchas pruebas, pasamos muchas cosas en la dispersión, lejos del Eterno, pero sin embargo el Eterno, con su gran misericordia, siempre está ahí para nosotros. Nosotros tenemos que hacer esto, cumplir las órdenes del Eterno, así es prosperada no solamente nuestra casa, sino todo lo que nos rodea. Eso es algo que lamentablemente las personas no quieren entender o no quieren creer. Muchas veces vemos a muchos sabios, estudiosos, predicando, pero no cumpliendo lo que predican. Así como pasaba en la época de Yeshua, en Mateo 23, donde Yeshua mismo dice a los que estaban ahí, le dice: hagan todo lo que ellos hacen, porque ellos son responsables. Los fariseos eran intérpretes de la ley y responsables de la ley, de enseñarla y predicarla, pero le dice Yeshua: no hagan como ellos hacen. Así pasa hoy en día. Vemos a muchos llenándose de sabiduría, creciendo en sabiduría, predicando y enseñando,
pero no aplican Torah en sus vidas, no aplican las instrucciones del Eterno. Entonces pasa lo que aquí está, queda como evidencia de que no es beneficiado aquel que escucha esas enseñanzas. Recordemos, nosotros tenemos que aprender del Eterno, pero no del hombre. Recordemos, el hombre muchas veces se equivoca. Cuando le ponemos carnes a las interpretaciones, muchas veces nos equivocamos y fallamos. Y era esclavo. Si lo llevamos a nuestras vidas, está sucediendo exactamente lo mismo. Y a pesar de que estaba como esclavo, estaba en Egipto, no estaba con su pueblo y era un esclavo, a pesar de esto, nos dice la Escritura en el versículo 2, más Yud-Heh-Vav-Hei estaba con Joseph y fue varón próspero. Entonces, eso es lo que tenemos que traer a nuestra vida, eso es lo que tenemos que sacar de esta parte, de esta porción, que si estamos con el Eterno, es que vamos a ser prosperados, pero no lo miremos en el sentido de que vamos a ser prosperados económicamente, no digo de que no es cierto, pero sino prosperados en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento, en poder avanzar en nuestras vidas para poder llevar su palabra y llevar el mensaje. Yeshua nos dijo, y la instrucción que dio muy importante, vayan y hagan discípulos. Él jamás dijo vayan y sean oyentes, vayan y quédense sentados sin hacer nada. No dijo vayan y no hagan nada. No, vayan y hagan discípulos. ¿Y de qué manera hacemos discípulos? Primero tenemos que aprender de su palabra, y es de la manera que vamos a llevar el mensaje. Y cuando aprendemos de su palabra es cuando estamos con el Eterno, cuando escudriñamos su palabra, es cuando estamos con Él, y de esta manera vamos a ser prosperados en todo. No nos preocupemos por el qué vamos a comer, qué vamos a beber, de qué nos vamos a vestir, cómo nos vamos a vestir, en dónde vamos a vivir. No nos preocupemos por eso, porque todas estas cosas el Padre nos va a añadir. El Padre es el que nos prospera y el que nos añade todas estas cosas. Pero si nosotros somos siervos suyos, Joseph acá en Egipto está haciendo eso, está siendo un siervo, está siendo esclavo, y eso es lo que nosotros tenemos que ser siervos como lo fue Yeshua. Yeshua, a pesar de que él era la imagen visible del Eterno, teniendo esa divinidad, él se humilló y se hizo siervo de sus discípulos y se lo demostró, y es así como nosotros tenemos que hacer. Nos dice la Escritura que debemos que caminar como Yeshua anduvo. Exactamente, y Yeshua, otra de las cosas, Yeshua cumplió todo lo que está escrito en la Torah. Él, sabemos que Él es el Cordero perfecto, el Cordero que fue inmolado en Pesach, en Pascua, y Él no tenía manchas, entonces Él vivió conforme a la Torá, vivió conforme a los mandamientos. Él fue circuncidado a los 8 días como un bebé judío. Él fue presentado ante los sacerdotes, ante el Sanedrín. Él fue bautizado con Juan el Bautista. Incluso Juan el Bautista le dice: no, yo no soy digno de atar ni tus pies, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que yo te voy a bautizar si tú no tienes pecado, si tú no tienes nada malo? Sin embargo, él dijo humildemente: esto se tiene que hacer porque así está escrito. Así que tenemos que tener esa consideración de que si queremos ser discípulos de Él, tenemos que imitarle, y para imitarle tenemos que hacer todo lo que Él hizo. Él celebró Pesach, Él celebró las fiestas que están escritas en Levítico. Él comió kosher, nunca comió cosa inmunda. Él vivió conforme a la Torá, y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué negarnos? ¿Por qué renegar contra la Torá, contra los mandamientos del Eterno? Él cumplió
cada una de esas cosas. Él incluso enfrentó a los fariseos cuando lo trataban de engañar, diciéndole que había trabajado en Shabbat, y él les decía, no, yo no hice nada malo en Shabbat, ¿acaso no está permitido, le decía a los fariseos, hacer el bien en Shabbat? Y les da la enseñanza de esas ovejas, de las 99 y una perdida. ¿Acaso no vamos a ir a sacar del pozo o ayudar a alguien para sacar a su burro del pozo? Les decía, en Shabbat, porque es Shabbat. No, hacer el bien está bien, y nunca estuvo prohibido hacer el bien. Lo que sí está es hacer nuestra propia voluntad. Incluso creo que en Jeremías o en Isaías es que dice que si retraemos el pie del Shabbat de hacer nuestra propia voluntad, seremos prósperos, seremos bendecidos, seremos... entonces, ¿por qué renegar contra el Shabbat? ¿Por qué renegar contra las Escrituras, contra los mandamientos del Eterno? No es fácil hoy en día, porque tenemos una mente cauterizada y vivimos bajo un régimen que se ha apartado tanto de la Escritura, que en Shabbat, en sábado, es el mejor comercio, los mejores, es el tiempo donde más se vende, donde más se produce, donde más... Pero nosotros lo hemos aplicado en nuestras vidas, y no es imposible dejar de trabajar en Shabbat por nuestra propia voluntad. Sí, trabajamos y hacemos obras para el Eterno, para hacer el bien al prójimo, para hacer el bien a otras personas, como enseñar, como estar conectados en internet tratando de enseñar la palabra del Eterno en Shabbat. Y no por eso estamos transgrediendo el mandamiento de Shabbat, pero nos gozamos en ese día, lo celebramos y estamos conforme a la voluntad del Eterno. Y no es imposible en nuestros tiempos. El Eterno abre puertas, el Eterno hace lo necesario para poder prosperarnos cuando ve nuestra voluntad, cuando ve nuestras intenciones, nuestras buenas intenciones de seguir su voluntad. Amén. La aliyá número 6 va desde Génesis, Bereshit 39, del 7 al 23, y vemos la situación de la esposa de Potifar con Joseph. Vemos toda esta situación donde ella intenta, ¿no es cierto?, corromper, intenta tentar a Joseph, y Joseph se resiste a esto. Recordemos que hay que tener bien en cuenta que Joseph tranquilamente hubiese podido transgredir esto, pero sin embargo Joseph se rehúsa, sabiendo que esta transgresión era pecado y sabiendo que no era algo que no era la voluntad del Eterno. En el versículo 12 dice, y ella lo asió por su ropa, lo tomó por su ropa diciendo, duerme conmigo, que es la tentación que toma a Joseph. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella y huyó y salió. Recordemos, acá, bueno, nos está diciendo justamente, Pablo también había entendido perfectamente esto. En 1 Corintios 6:18 le muestra a los corintios, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces vemos cómo Pablo entendía esta tentación que había tenido. Hoy en día vemos que el tema de la fornicación, el tema del adulterio, es algo moneda corriente, es algo tan común, inclusive dentro de los cristianos mismos, de aquellos que dicen ser cristianos. Vemos cómo se ha corrompido y cómo no batallan contra los deseos de la carne. Vemos muchas personas siendo infieles, vemos muchas personas llevando una vida muy relajada sexualmente. Entonces decimos, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué atienden a esas tentaciones, a esos pecados de la carne? Y Pablo mismo dice que ese pecado es una cosa a la cual el cuerpo está tentado constantemente y debemos huir, así como hizo José, huyó de esa tentación del pecado, de esa tentación del cuerpo,
Así también Pablo nos enseña eso, y así hoy en día tenemos que hacer, huir de esas tentaciones. Hoy tenemos las tentaciones al alcance de nuestra mano. ¿Por qué? Porque en internet, en las redes sociales, lo único que le importa a las personas es exponer su cuerpo, exponer su belleza, tentando a todo esto sin pensar, sin hacerse responsable, ¿no es cierto?, de sus actitudes. Recordemos, esta es una gran discusión que siempre hay, ¿no es cierto?, que siempre encontramos con muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos exponemos físicamente, lo hacemos por simple vanidad. Personas haciendo esto, siendo que cumplen Torá, siendo que cumplen, o cristianos mismos, haciendo estas cosas, sin pensar en que están siendo piedra de tropiezo para otras personas, sin pensar que están haciendo caer a otras personas en estos pecados que es justamente de fornicación. Recordemos cuando Yeshua vino y aclaró en el Sermón del Monte que cuando uno, aunque sea, piensa en adulterar con la mujer del prójimo, ya está cometiendo pecado. Imagínense la situación que hoy en día exponen las redes sociales. Las personas desvestidas, mostrándose en redes sociales, en sus fotos de perfiles, en sus fotos, en sus historias, en sus muros. ¿A cuántas personas hacen caer? ¿Cuántas personas al ver eso están cayendo? Nosotros tenemos que aprender de Joseph. Cuando hay una tentación de este tipo, es huir, es correr, sin importar la consecuencia después, porque recordemos que después es injuriado y es acusado de un hecho que no cometió. No importa, el Eterno sabe nuestra intención, el Eterno escudriña nuestras entrañas, nuestro corazón. Y cuando nosotros caemos en eso, tenemos que huir antes de caer. Eso nos está enseñando, y Pablo también lo está diciendo en 1 Corintios, huyan de eso. Entonces, ¿por qué siendo cristianos, aprendiendo de estas palabras, de Torá inclusive, por qué voy a exhibirme yo en un lugar públicamente? Porque las redes sociales son públicas. ¿Esperando qué? Haciéndome responsable de la tentación de otras personas. Eso hay que tener mucho cuidado, y es lo que nos enseña en esta ocasión la lilla esta. Y no solamente, vos mencionabas cristianos, pero no solamente cristianos, personas que actualmente están enseñando la palabra, personas que están enseñando a guardar mandamientos supuestamente, las vemos hablando de estos temas cuando no es esto lo que el Eterno nos ha mandado a hacer. El Eterno, Yeshua, nos mandó a que hiciéramos discípulos. ¿Qué estamos haciendo, diciendo en las redes sociales, provocando a otros que no sabemos? El espectador que está viendo, ¿no es cierto?, nuestros videos o las enseñanzas en vivo, no sabemos si el espectador tiene justamente un problema con este tipo de pecado, estos pecados sexuales. No sabemos si los tienen. Todo este tipo de cosas los llevamos a transgredir, los llevamos a pecar, diciéndoles, he visto varios predicando o diciendo, supuestamente predicando, porque no veo que esto sea un tema de predicación. Por algo está en la escritura y nos dicen, no, listo, esto no lo tenés que hacer, punto, listo, porque yo me voy a ir a hacer una enseñanza de fornicación. ¿Les parece correcto que alguien que está enseñando Torá, que alguien que está enseñando la palabra, supuestamente, esté dando una enseñanza de fornicación? O diciendo la palabra fornicación no está en las escrituras. Porque lo que se habla en la escritura es otra cosa, y yo les voy a dar una enseñanza con respecto a este tema.
Cuando vemos a estas personas hablando de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Que si el Eterno dijo esto no, o las personas que practican estas cosas no entrarán, ¿por qué yo me voy a poner a hacer una enseñanza de eso? Si ya me dijo, si ya dice, es claro el Eterno en la Escritura, dice esto no, pues listo, no lo hacemos y ya está, listo, no hay más vuelta que darle. No hay por qué estar escudriñando en la palabra, investigando en qué palabra, en qué significa, en qué palabras no significaba o a qué palabra se refería. Si dijo eso no y punto. O es negro o es blanco. O sea, ¿por qué vamos a indagar o estar verificando o viendo qué significa el erotismo y toda? ¿Por qué me voy a ir a esos temas? ¿Por qué voy a dar una enseñanza con eso? ¿Por qué voy a dar una enseñanza cómo debe ser la intimidad de una pareja, de una persona? Si eso es, la misma palabra lo dice, es la intimidad. Y eso le corresponde a la pareja, le corresponde al matrimonio. Eso, aunque les parezca que es tabú, va a seguir siendo así, porque para el Eterno es así, es la relación que hay entre una pareja y no tiene por qué exhibirse o ser publicado. Entonces, si nosotros hacemos, voy a hacer con mi esposo una enseñanza de matrimonio y voy a enseñarles cómo deben ser las relaciones íntimas. No, la relación íntima que tenemos entre mi esposo y yo es entre mi esposo y yo, y por algo se llama íntimo. Si yo lo exhibo, si yo lo publico, si yo comienzo a enseñar, ya deja de ser íntimo, ya deja de ser nuestra intimidad. Y cuando eso ya deja de ser nuestra intimidad, se vuelve público. Y voy a provocar a otras personas a que vayan a pecar, a que vayan a transgredir. Si yo le enseño a la persona que eso es íntimo y es entre su pareja, entre ellos aprenderán y lo que hagan en su intimidad es su intimidad. Y la misma Escritura nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ellos ya sabrán. Yo no tengo por qué hacer una enseñanza con respecto a ese tema. Se nos instruyó y se nos instruye en la Escritura. El mismo Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y enseñen a cómo deben relacionarse las parejas en los matrimonios, en la intimidad. No dice eso. Yeshua jamás dijo eso. La Escritura no nos dice eso. Nos dice que los que practican estas cosas no entrarán y punto. ¿Por qué yo me voy a poner a hacer una enseñanza de estas cosas? Voy a llevar a que esas personas se pongan a practicar estas cosas. Porque aquel que está débil en la fe, aquel que es niño recién en la Escritura, en la enseñanza, se va a ir y va a empezar a indagar, o le van a aparecer, porque recordemos que el algoritmo de Internet se maneja de acuerdo a como nosotros buscamos. Una vez que nosotros ponemos cierta palabra, y no solamente con las palabras que ponemos, también con lo que escucha de lo que decimos. O sea, la mayoría sabemos de que se maneja así el Internet. Si nosotros vamos y buscamos tal palabrita y nos van a salir temas referidos a tal palabrita, o de lo que dijimos nos van a salir temas referidos a lo que dijimos. Entonces, si yo le estoy diciendo, estoy haciendo enseñanza y hay una persona que recién está débil o recién está aprendiendo, va a ir a buscar y se puede desviar. Y eso se nos va a ser contado a nosotros, aquel que está enseñando eso, aquel que está hablando de eso. Yeshua fue claro, vayan y hagan discípulos, no vayan y hagan otra cosa. No perdamos el tiempo en enseñanzas huecas, en filosofía hueca, y así lo llamó Pablo, y tenía razón. Y por algo dijo Pablo, huid de la fornicación. Huid, salgan corriendo. Si hay un hermano que les está diciendo, yo les voy a enseñar sobre esta palabra, es la fornicación. Les voy a enseñar qué decía y qué no decía. Huyan de ahí, sobre todo si son pequeñitos, si recién están comenzando a aprender de la Torá. Sí, pero ese es el gran problema, porque cuando los que enseñan, en teoría, este tipo de enseñanzas, que dan estas enseñanzas, las hacen públicas y cualquier persona puede entrar.
hasta inclusive los indoctos, inclusive las personas que ni siquiera conocen del Eterno, van a ver estas enseñanzas. Y aquel que venga y que ni siquiera tenga idea, ni siquiera sea nuevito, sino ajeno, va a ver este tipo de enseñanza y va a decir, no, yo ahí no quiero, no, eso no está bien. Es que no está bien. O si le llama el interés, se va a terminar perdiendo, porque va a decir, ¿cómo? Si estos maestros, siendo maestros, enseñan estas cosas, entonces es importante dentro de sus enseñanzas y su doctrina. Entonces, estas cosas hay que tener mucho cuidado, hay que prestar mucha atención. El Eterno nos muestra, nosotros en cuanto a la relación de pareja, es justamente la evidencia. Nosotros tenemos que enseñar con nuestra evidencia, con nuestro testimonio que mostramos hacia el mundo, no con estudios de la palabra, estudios significado, meternos a escudriñar en este sentido, sino con nuestra vida, con nuestro ejemplo debemos enseñar este tipo de cosas, cómo debemos vivir en cuanto a relaciones de pareja y a todo este tipo de cosas. Porque Pablo mismo lo dice, cuando ven una cosa así, tomen otro camino, tomen otro rumbo, váyanse, huyan. Pablo muchas veces nos enseña a que debemos enfrentar nuestros pecados y superarlos. Pero sin embargo, cuando habla de fornicación, no nos dice, enfréntenlo y adelante. No, huyan, tomen otro camino. Entonces, de eso tenemos que aprender, así como José, como Joseph, cuando fue tentado, no le importó, dejó su ropa, todo y se fue, huyó, tomó otro camino. Por algo el mismo Eterno nos dice, ni siquiera pregunten lo que hacían los otros pueblos, ni siquiera investiguen cómo hacen, qué hacen los otros pueblos. O sea, ni siquiera investiguemos eso. Pero los vemos enseñando, no, porque esta relación así es parte, o sea, cuando una pareja tiene intimidad de esta forma, eso viene de tal libro, que no lo voy a mencionar, porque no voy a ser como ellos, de enseñar, de que vayan a investigar, a ver qué libro viene de tal libro, de tal religión, que practicaban y adoraban a otros dioses. Cuando hacen estas cosas es porque fueron a investigar allá. Y el mismo Eterno nos dice en su escritura, ni siquiera pregunten lo que hacían los otros pueblos. Entonces, si nosotros nos ha dicho, ni siquiera preguntemos qué hacemos estudiando esas cosas para enseñarlas. No. ¿Qué estamos haciendo? Ahora, volviendo al tema de Joseph, ¿no es cierto? Que aquí es señalado y es señalado como que es culpable de algo que no cometió. Vemos esta similitud con Yeshua. Yeshua también, él se cayó y él se hace culpable así de algo que él no cometió. Vemos esta similitud que tiene Joseph, ¿no es cierto?, con Yeshua en esta parte de la Torá, y que nos lleva nuevamente a decir esto de que podemos encontrar a Yeshua en la Torá. Amén. Bueno, y en el cierre de esta aliyá nos dice en el versículo 23 del capítulo 39, nos dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba al cuidado de Joseph, porque Yud-Heh-Vah-Heh estaba con Joseph, y lo que él hacía, Yud-Heh-Vah-Heh lo prosperaba. Miren, hasta en la cárcel. Recordemos que Joseph es mandado a la cárcel injustamente por culpa de esta acusación de esta mujer, de la mujer de Potifar, a cual no cárcel. Sin embargo, en la cárcel Joseph, hasta en ese lugar, por haberse aferrado a no pecar y a seguir la voluntad del Eterno, el Eterno lo prosperó hasta dentro de la cárcel, hasta los lugares más bajos. Cuando nosotros tenemos que caminar en esos lugares, nosotros tenemos que caminar conforme a la voluntad del Eterno, hasta cuando caemos, hasta lo más bajo.
sin embargo, seguir conforme a la voluntad del Eterno, porque el Eterno no nos desampara, su promesa es eterna, Él siempre está cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros caminamos según su voluntad, cuando nosotros nos apegamos a sus instrucciones, a sus mandamientos, Él no nos abandona, Él nos prospera y nos llena de bendiciones. Amén. Bueno, y ya en la aliyá número 7, que es la final, va desde Génesis 40, del 1 al 23, la interpretación de los sueños. Recordemos, Joseph está justamente en la cárcel y se encuentra con estas dos personas, que es el copero y el panadero del faraón, que habían sido enviados a la cárcel, habían sido enviados porque habían encontrado seguramente algún problema. El faraón los manda a la cárcel y estos tienen sueños y estos sueños los perturban, y Joseph justamente se lo cuentan a Joseph y Joseph los interpreta. Recordemos, el copero era que había soñado de las tres, que al cabo que eran 3 sarmientos o 3 racimos de un mismo sarmiento, y que él exprimía y servía directamente la copa del faraón, y Joseph se los interpreta. Y todo esto tienen que leerlo y estudiarlo, pero cada una de estas cosas, todo tiene números, todo tiene días, todo tiene representación. Recordemos que el copero, Joseph le interpreta que a los 3 días iba a ser llamado por faraón. Recordemos, Yeshua estuvo 3 días en el Seol, y fue resucitado al 3er día. Esto también es exactamente lo mismo. El copero fue llamado, fue levantado y vuelto a restituir en su puesto de copero. Recordemos, el panadero tiene un sueño muy parecido, de 3 canastas también, y que venían aves y se la devoraban. Entonces vemos como Joseph le interpreta también estas 3 canastas, son 3 días, que también iba a ser en el mismo tiempo que iba a ser levantado el copero, iba a ser llamado el panadero, pero que el panadero iba a terminar muerto. Recordemos que todas estas cosas Joseph las interpreta por orden del Eterno, porque el Eterno le da esta facilidad a Joseph de poder interpretar. No es que Joseph los interpreta por su propia cuenta, sino que él, después ya en la semana que viene, en el Shabbat vamos a dar la otra porción, que es Miquet. Ahí vemos cómo Joseph acepta, él dice que todo lo que él interprete es voluntad del Eterno, que no es por su propia voluntad lo que interpreta, sino que es esa interpretación viene del Eterno. Entonces vemos cómo aquí vemos toda esta situación entre el copero y el panadero y Joseph también en la cárcel, y vemos cómo había sido prosperado Joseph, porque Joseph estaba a cargo de toda la cárcel. Eso lo veíamos hace un rato, recién. Y en el versículo 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Eso es lo que pasó en las 2 grandes líneas de religiosas que hoy tenemos en día. Se olvidan de Jesús, se olvidan de Yeshua. Yeshua los prospera, el Eterno los prospera, el Eterno los levanta, el Eterno tiene misericordia, y se terminan olvidando. Recordemos, hay muchos hoy en día diciendo que Yeshua es solo un nombre, que Yeshua fue un profeta, que es el mediador de un nuevo pacto, y se olvidan que Yeshua es la imagen visible del Eterno, que en Yeshua estuvo toda la divinidad, que Yeshua es por el cual se derramó la sangre y pagó nuestros pecados. Se olvidan, recuerdan solamente al hombre y se olvidan de la gloria del Eterno revelada por medio de Yeshua. Vemos esto también coincidente con respecto al pan y al vino. Vemos que el pan, o sea, que es el que está representando el panadero, es el que muere. Yeshua es el pan,
es el pan de vida, y Él muere, ¿no es cierto?, por nuestros pecados, Él muere por nosotros. Y el vino representa la sangre, representa la sangre del sacrificio, y es por medio de este copero que está representando el vino que Joseph sale, ¿no es cierto?, de la cárcel. Cuando él, eso lo vamos a ver en la siguiente porción, cuando él se acuerda de Joseph. De Joseph. Amén. Bueno, con esto terminamos la enseñanza del día de hoy. Esta enseñanza especial que después la vamos a subir a YouTube. Que el Eterno los bendiga. Laila Tov, que tengan buen descanso. Será hasta el Shabbat. Que el Eterno los bendiga. Laila Tov, bendiciones. Shalom, shalom.